Hoy vamos a hablar de lo que es la religión y de la importancia que tiene para Dios, ya que muchos protestantes te lanzan la frasecita de que ninguna religión salva. Y cuando mueras, Dios no te va a preguntar a qué religión pertenecías. Solo la persona de Jesucristo te puede salvar. Y claro, creer que la religión es más importante que la persona de Cristo, eso sí, sería un error fatal. En este pasaje, la Biblia nos muestra qué tan importante es la religión para Dios. En Mateo 25:42. Encontramos lo que dice Cristo después de su discurso de quiénes entrarían en el cielo y quiénes irían a la perdición eterna. Y Jesús presenta que uno de los requisitos principales para pertenecer al rebaño de Dios es cumplir con lo que se establece en Santiago 1:27. Así que no se puede decir que la religión no salva. La religión salva, pero no por ella misma, sino que es Dios mismo quien utiliza la religión para salvarnos. En la Biblia no existe pasaje condenando la práctica de la religión. Desafío a cualquier protestante que me muestre un solo pasaje de la Biblia en el que se diga que la religión es mala. En Santiago 1:26 se advierte de la mala práctica de la religión que no sirve. Será por esto que las iglesias protestantes critican tanto la religión, ya que si nos ponemos a analizar a algunas de ellas, nos daremos cuenta que tienen todas estas características que presenta Santiago 1:26. Y es lógico que se pongan contra la religión, ya que lo de ellos es una religión falsa. Y una religión falsa, lógicamente, que no te puede salvar. Vamos a mirar el texto del libro del apóstol Santiago, capítulo 1, versículos 17 al 18, versos 21 y 22 y versículo 27. Dice: aceptad dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarles. Queridos hermanos, la palabra por sí sola no salva. Dice el apóstol Santiago, es capaz de salvarlos. Igualmente, cuando nosotros hablamos de iglesia, a nosotros nos dicen que ninguna religión salva, pues entonces estamos diciendo que estas denominaciones, estas iglesias no predican la palabra que tiene la capacidad de salvarnos. Si ustedes leen constantemente la palabra de Dios y están atentos a algunas cosas que son muy puntuales y saben leerlas con clave de fe, se van a dar cuenta que Jesús no actúa de una manera aislada y que detrás de cada actuación de Jesús hay un mensaje implícito, no explícito, que no todo mundo tiene la capacidad de ver. Hay unas barcas a la orilla del lago. Viene mucha gente para escuchar a Jesús y Jesús se sube a una de las barcas. Y dice la palabra que esa barca era la barca de Pedro. Y varias veces en la Sagrada Escritura Jesús predica desde la barca de Pedro. Y a pesar de que Jesús está en la barca de Pedro, no se toma el timón para decir voy a llevar la barca mar adentro, sino que le dice a Pedro, que es el capitán: Pedro, lleva la barca mar adentro, llévala a un lugar más hondo, y le da indicaciones, dice lance la red, y fuera de eso le dice: desde ahora yo te haré pescador de hombres. Con este y otros mensajes es que nosotros entendemos el primado de Pedro en la iglesia, cosa que algunos otros hermanos no logran entender porque les hace falta esa dirección del Espíritu Santo. Y si vamos a seguir diciendo que ninguna religión salva, pues entonces tenemos que pensar qué es lo que tenemos en la cabeza como concepto o definición de religión. Aunque el concepto no esté definido claramente, al menos en esencia, sí nos ha ayudado a comprender que la fe o la religión es unirnos constantemente a la divinidad, se relaciona con la divinidad. Religare o volver a atar o volver a unirnos es constantemente la renovación de nuestra entrega a Dios. Y
En la iglesia se predica la palabra de Dios. Ustedes no van a ir nunca a una iglesia donde se estén leyendo las aventuras de no sé quién, ni la Liga de la Justicia, ni un libro de culinaria X. No, se lee palabra de Dios, y dice el apóstol Santiago: esta palabra plantada en vosotros tiene la capacidad de salvarlo. Eso sí, dice, hay una condición: llevadla a la práctica y no os contentéis o no os limitéis solamente a escucharla, engañándoos a vosotros mismos. Y seguido a esto nos dice: la religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es esta: visitar huérfanos y viudas en las tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo. Queridos hermanos, qué mensaje tan claro, qué mensaje tan contundente para nosotros tratar de entender que sí existe una iglesia que es columna y fundamento de la verdad, que esa iglesia vive una religión pura e intachable a los ojos de Dios. Repito, Santiago capítulo 1, y estos versículos que les acabo de leer al final están entre el 22 y el verso 27. Queridos hermanos, nosotros decir que la religión nos salva, estamos sencillamente muy equivocados, porque ni siquiera la palabra de Dios nos puede salvar si nos contentamos solamente con oírla. Tú pudiste aprenderte muchas citas bíblicas de memoria, tú pudiste haberle dicho a muchas personas esto y aquello y lo de otro y lo de más allá, señalándole contextos y señales en la palabra de Dios, capítulo, versículo, etcétera. Pero si tú no te acoges a la voluntad de Dios, si tú no practicas esta palabra que estás predicando, no te vas a salvar. Y ojo con esto, que es muy importante que entendamos: la palabra de Dios, el deseo de Dios, no es un supermercado donde yo digo esto lo acepto, esto no lo acepto, esto lo comparto, esto no lo comparto, esto lo predico, esto no lo predico, porque muchas de las cosas que practica la Iglesia Católica tienen su fundamento en un alto porcentaje en la Sagrada Escritura. Queridos hermanos, yo espero que abran el corazón con humildad a Dios y se entreguen de verdad y de corazón a Dios, esperando también que este mensaje les llegue al alma y les ayude a creer que verdaderamente en Dios no hay sombras, por lo tanto Dios es unidad y no 70,000 denominaciones y sectas religiosas, donde muchas personas buscan solamente su bienestar personal, trasquilando ovejas a diestra y siniestra. A esto podríamos añadir que solo la Iglesia Católica reconoce ser una religión, pero no es la única que existe. En la doctrina católica se utiliza la religión como algo esencial para la salvación, mientras que en el protestantismo evangélico utilizan la religión como un negocio y manipulación para atraer gente. Si la religión no salva, los evangélicos no deberían bautizar a la gente, no deberían establecer los matrimonios, y mucho menos cobrar el diezmo, ya que tener todo esto te hace formar parte de una religión. Que no lo veas así no significa que no eres parte de una religión. Más te valiera aceptar que la religión salva, ya que de lo contrario no tendría sentido tener todos los ritos que tienes en tu secta. Si los tienes es porque de alguna manera reconoces que la religión salva, ya que de lo contrario ni siquiera tendrías un culto donde te reúnes todos los días para estudiar la palabra de Dios. Las sectas te dicen que no se necesita de iglesias, pero a la hora de cobrar el diezmo, la predicación no es la misma. Te dicen que si no devuelves el diezmo a Dios, que Él no te va a bendecir. Si ninguna iglesia es importante y si la iglesia no salva, ¿por qué los protestantes están empeñados que los católicos nos vayamos para su iglesia? Si Cristo no dejó ninguna iglesia, ¿por qué no nos deja tranquilos dentro de la iglesia católica?
Estamos tranquilos, la iglesia no salva a nadie, Dios no fundó ninguna iglesia, todas las iglesias son iguales. Si eso es verdad, entonces el protestante debe llegar a una casa y decir, ¿usted es católico? Sí, siga ahí como católico, porque todas las iglesias son iguales. La católica también es igual, siga ahí. Esa es una de las mentiras más grandes que utilizan los protestantes. Porque cuando un protestante llega a su casa y lo quiere conquistar a usted, dice, todas las iglesias son iguales, la iglesia no salva a nadie. Pero mañana, cuando ya lo conquistó, le dice, la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. ¿Ve que no todas las iglesias son iguales? Cuando lo estaba conquistando, todas las iglesias son iguales. La iglesia católica, eso es lo mismo. Usted está en la iglesia católica o está en la iglesia evangélica, eso es lo mismo. Pero después que ya le lavaron el cerebro, le dice, la iglesia católica es la gran prostituta, la gran Babilonia, sálgase de ahí, porque Cristo viene a llevar su iglesia, a morar con Él, y la iglesia de Cristo somos nosotros. A ver, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué cuando me comenzó a conquistar, por qué me dijo que todas las iglesias eran iguales? Ahora dice que no son iguales, que la iglesia católica es la gran prostituta y que la de Él es la verdadera. ¿Por qué cambió el mensaje? ¿Por qué cambió el lenguaje? ¿Por qué cambió la predicación? ¡Qué lindos, son tan tiernos! Por eso Jesús dijo, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Cuando lleguen a predicarles a ustedes con tanta ternura, ¡oh, todas las iglesias son iguales! Yo no le vengo a pedir a usted que se salga de la iglesia católica, no, yo lo que le vengo a pedir que crea en el evangelio, porque Cristo viene pronto a llevar su iglesia a morar con Él. Crea en el evangelio y será salvo. Basta las escrituras y ya está salvo. La iglesia no importa. A los pocos días, la iglesia sí importa. Y es la de Él. Y ahora se tiene que convertir a mi iglesia. Y entonces, y si usted no convierte a su esposa, a su esposo, a su mamá o a su hermano, entonces debe dejarlos a un lado, porque no pertenecen a esta iglesia. Mentira más descarada de los protestantes, decir que el Cristo no fundó ninguna iglesia, que ninguna iglesia salva. Otros dicen, en el mismo descaro, todos somos la iglesia. Todos somos la iglesia. Si todos somos la iglesia, entonces la iglesia es el asesino, el borracho, el drogadicto, el homosexual, el sinvergüenza. Entonces cada quien haga con su vida lo que le dé la gana. Entonces ¿para qué vamos a hacer oración? ¿Para qué vamos a ir al culto? ¿Para qué vamos a leer la Biblia? Al fin y al cabo, todo mundo es la iglesia. Así por así. No. Otros dicen, no, la iglesia soy yo. La iglesia soy yo. Miren las estrategias que utiliza. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva. Dios no tiene iglesia. Cuando usted se muera no le van a preguntar a qué iglesia pertenecía. Luego dice, la iglesia somos todos. La iglesia soy yo. Comienzan inventando, es que inventan una a ver cuál le funciona. Y aunque una de esas le funciona, al final el católico dice, no, pues sí es verdad, pues yo soy la iglesia. Si usted es la iglesia, el día en que usted se muera, se acabó la iglesia. No, queda él porque él también es la iglesia. Entonces no diga yo soy la iglesia, diga yo soy una iglesia. El día en que yo me muera, queda la otra. Así de fácil. Y si todos somos la iglesia, entonces díganme, ¿para qué nosotros nos esforzamos por hacer el bien? Entonces, ¿para qué nosotros nos esforzamos por creer en Dios y por llevar el evangelio y lo demás? Si todos ya somos la iglesia, no hay ningún problema.